¿Por qué crees que, pues, bueno, aquí terminamos haciendo, sí, de entrevista, pero también aportando eso que tú estás diciendo? Es escandaloso, ¿no? Cuando uno habla de la pornografía, la masturbación, uy, wow, ¿qué está diciendo? ¿Sí? Y Sí. son las adicciones escandalosas. ¿Qué otra adicción escandalosa? Y los que están aquí, ayúdennos, lo pueden escribir. Porque puede ser el alcohol, ¿no? La persona que se refugia en el alcohol Mm. y solemos juzgar demasiado esas escandalosas y como que, ay, sí, esa persona que nunca sale, siempre está en lo mismo, Ujú. pero que de las adicciones que están ocultas, o sea, que pueden socialmente verse mejor, pero aún así siguen siendo también adicciones, ¿sí? Uno también tiene, hay otro tipo de refugios que tenemos que, como digo, socialmente pueden verse mejor, pero son adicciones, son refugios. Total. Hay muchas de ellas, bueno, hay unas que son, como tú dices, escandalosas, visibles, eh, y quienes las están viviendo saben que están en algo que no deberían estar, ¿no? Pero hay otro tipo de Sí, adicciones en las que muchos adictos ni siquiera son conscientes que son adictos. Cuando hablamos nosotros de adicciones, estamos hablando de eso en lo que nos refugiamos cuando sentimos dolor. Para nosotros eso significa una adicción. Una adicción es todo aquello en lo que yo me refugio, que no es Dios, para lidiar con mi dolor. me Yo anestesio. me anestesio. Yo me refugié y me anestesié por muchos años en el área sexual, en la pornografía, en la masturbación, porque tenía un dolor, no solamente el temor, sino muchos más, pero uno de los principales fue el temor. Eh, pero muchos de nosotros tenemos muchas adicciones, como te decía, que están ahí y ni siquiera nos hemos enterado que estamos en una adicción. Una manera de detectar si estamos en una adicción es ver si cuando tienes un momento de dificultad, ¿qué es lo primero que haces? Cuando tienes un momento de mucha presión, que no sabes qué hacer, que no sabes, o sea, que estás viviendo algo muy difícil, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que inmediatamente haces? Por ejemplo, cuando yo tenía un momento de mucha presión, de mucha molestia, de mucha rabia o de mucha frustración, ¿en dónde me refugiaba? En ir a ver una imagen pornográfica. No necesariamente pornografía explícita, de pronto una imagen de una mujer que me pareciera seductora. Y ese era mi refugio. Pero la gran pregunta es que hay personas que de pronto, ese claro, se siente escandaloso, ¿no? Cuando lo digo. Pero Mm, hay personas que están refugiando, te lo digo así de siempre, en el celular. Tienen una pelea, una discusión y lo primero que hacen es ponerse a ver videos en cualquier lugar, ¿sí? Es su refugio. Pero otras personas, y bueno, yo no diría, pues un celular no es malo, todos lo tenemos, sí, pero puede ser tu refugio. Eh, Otra puede ser el trabajo. Y entonces nos volvemos lo que llamamos trabajólicos. ahí he Y no, estado yo. y el trabajólico, pues, cada vez que se siente frustrado, molesto, pues lo único que busca es trabajar más, meterse más, voy a solucionar mis fuerzas, ¿sí? Ujú, Y esa también la codependencia, ¿m? sí. Que la codependencia tiene que ver con intentar cambiar a otra persona. Sí, es cuando uno realmente es una adicción muy miserable, porque, y yo la he vivido, la hemos caminado, yo he caminado esa adicción, y es porque uno reacciona o vive dependiendo de lo que haga la otra persona. Entonces, la persona más cercana que está a uno, la persona que vive con uno, y entonces uno quiere cambiarla, uno quiere solucionarle los problemas, uno quiere impedirle que cometa errores. Y suele pasar mucho en las mamás, ¿no? A veces que de pronto no dejan que sus hijos también aprendan.
que cometan errores y demás y quieren impedirle las consecuencias. Como esposas, aquí con David, eh, 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 para los que se están conectando y que no nos conocen, pues somos esposos, estamos en la misma casita hoy transmitiendo, él desde un lado, yo desde el otro, transmitiendo pues a diferentes cuentas. Pero ese ha sido mi caso, ¿sí? Siempre quise intentar cambiar las cosas en David a mi manera, como yo quería, como yo pensaba. El codependiente siempre piensa que tiene la razón, siempre piensa que no hay como él, o sea, él tiene la razón y para uno como codependiente le es difícil ver su error, su adicción, ¿sí? Se convierte, es adicto al adicto, ¿no? ¿Sí? Entonces, adicta, tú hablaste de tu adicción a la pornografía, entonces mi adicción era querer impedir eso, querer ayudar, querer controlar todo el tiempo, o tú qué estás viendo, dónde estás, y nos volvemos demasiado hostigantes. Y por eso digo que es una adicción demasiado miserable porque nos perdemos en la otra persona. Y mira que en realidad, digamos que somos cristianos y muchos nos conocen porque somos cristianos y los cristianos hablamos mucho acerca de la idolatría, ¿no? Y que no debemos ser idólatras, pero la idolatría es todo aquello en lo que nos refugiamos que no es Dios, ¿sí? Así que si yo me refugio en las drogas, entonces ese está siendo mi ídolo, ¿sí? Cuando yo tengo un momento difícil, ¿en qué me refugio? Cualquier cosa en la que tú te estés refugiando, hasta en un pastor, ¿sí? En ocasiones, a quien primero buscamos es al pastor o al líder, antes que a Dios. Y hay algo que yo comparto que en ocasiones Dios nos puede decir algo. ¿Qué harías? Te pongo en esa posición. ¿Qué harías si Dios te habla algo en tu corazón, pero tu líder y tu pastor te dice otra? ¿Qué manejo le das? Porque los líderes y los pastores nos equivocamos. Los líderes y los pastores hemos pecado. Entonces, ahí es donde entra la responsabilidad nuestra de tener nuestra propia relación con Dios y de saber si tenemos algún tipo de ídolo. Entonces, por ejemplo, me gustaría que tú contaras un poquito acerca de qué te habló Dios con respecto a ese tema del ídolo, del Dios. Mm, mm. Pues tú eras mi ídolo, Yo era un ídolo, ¿eh? ¿no? Sí, tú eras mi Un ídolo. Dios falso, un Dios falso. Sí, el Dios Así se debe falso. decir. Y pues la conversación que tuve con Dios cuando Él me dice, es que tu esposo es tu ídolo, pues yo como que le peleé, ¿no? No lo entendía porque yo decía, pero ¿cómo va a ser mi ídolo si yo, contrario a ello, lo que hago es juzgarlo a veces o decir, o criticar lo que está haciendo, o quererlo cambiar? No es mi ídolo. Pero él me dice, sí, es tu ídolo porque es la primera persona en la que piensas cuando te levantas y la última en que piensas cuando te acuestas. Toda tu energía está centrada en él. Toda tu energía está centrada en cómo cambiarle la vida a él, hacer que las cosas le funcionen. Y pues uno pensando, o sea, esa es la falsa imagen que tiene o la falsa idea que hay en el codependiente porque piensa que está haciendo las cosas para mejorarle la vida al otro, por ayudarle a otro. A veces se ve como algo bueno, pero en realidad lo que estaba haciendo era egoísta, porque yo quería cambiarte por mi propio egoísmo. O sea, imagínate, qué tan egoísta es uno querer cambiarle la vida a otro. ¿Por qué? ¿Sí? Y perdóname, te interrumpo, porque el egoísmo está en que yo quiero que esa persona sea la versión que yo quiero que sea. Exacto, exacto. Porque en ocasiones lo disfrazamos diciendo, no, pues que yo quiero lo mejor para esa persona, pero eso es negación. Total, total. Entonces quería cambiarte, quería
quería hacer eso y pues ahí estaba mi idolatría, ¿sí? Ahí estaba mi idolatría y no estaba dejando a Dios ser Dios en nuestro hogar, no estaba dejando, no estaba permitiéndole a Él que hiciera lo que tenía que hacer y también uno termina agotado, uno termina cansado, uno termina, y todo esto por eso digo que se camufla demasiado aún en medio de nuestras iglesias y demás, porque uno no para de orar y a veces parecemos en un monólogo y en una repetidera de orar y orar y orar, ni siquiera dejamos que Dios nos hable, sino ni lo escuchamos, sino solo le estamos pidiendo, Señor, cambia esa persona, cambia esa persona, cambia esa persona, cambia esa persona y está nuestra energía concentrada es en esa otra persona. Y tal vez lo que Dios quiere es que ven, deja de pensar tanto en esa otra persona, ¿sí? Deja de venir a buscarme tanto por ese otro o esa otra. Ven y hablemos los dos, ¿sí? Ya, qué harto, qué harto que estés solamente pensando en la vida de otro, o sea, no piensas en ti, o sea, no piensas en tu vida, te perdiste en la otra persona, o sea, ¿dónde están tus gustos? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está? Ven y hablemos juntos, ven y hablemos los dos. Eso fue la manera como Dios me cautivó y me di cuenta que necesitaba reinventarme en eso, como iniciamos este live, diciendo que yo descubrí que necesitaba reinventarme, cambiar en la manera de pensar en mí, en invertir tiempo en mí, ¿sí? Porque estaba demasiado enfocada en ti.